Vamos a trabajar una aplicación más que nos sirve para utilizar propiedades residuales. Consiste en un proceso de llenado de un tanque. Tenemos un tanque de nitrógeno, ese tanque es rígido. Se encuentra con nitrógeno inicialmente a 1.01 bar y una temperatura de 25 Celsius. Ese tanque se va a comprimir hasta 50 bar. Para ello, pues se tiene una corriente de nitrógeno disponible a 70 bar y 25 Celsius. Nos están preguntando cuál es la temperatura final, suponiendo que el llenado del tanque se realiza a condiciones tales, es decir, un llenado lo suficientemente rápido como para considerar que esencialmente el proceso es adiabático. Entonces nos están preguntando la temperatura final aquí al interior del tanque del nitrógeno. Entonces una de las primeras cosas que podemos decir es que el volumen de control que permite responder esa pregunta de manera adecuada pues va a ser el fluido que se encuentra al interior del tanque de nitrógeno como tal. Bueno, una vez tenemos esto, pues vamos a identificar las corrientes. Esta sería la corriente 1, esta sería una corriente 2 y bueno, tendríamos el estado inicial y el estado final. Las ecuaciones que nos permiten describir el comportamiento del sistema sería el balance de materia, que nos diría que el cambio en el número de moles respecto al tiempo al interior del tanque pues va a ser igual al flujo que está ingresando por esta corriente número 2. Adicional a ello, si hacemos un balance de energía, pues vamos a tener que el cambio de la energía interna respecto al tiempo va a ser igual a el flujo molar por la entalpía que está ingresando en la corriente número 2. Bueno, ahora entonces con base en estas dos descripciones podemos trabajar de manera simple. Lo primero que vamos a decir es que podemos escribir el balance de energía como dNU dt, y este n punto, que es este flujo, lo podemos escribir como dN dt multiplicado por H2. En este caso pues podemos cancelar nuestros tiempos, ¿cierto? Adicional a eso pues vamos a tener en cuenta que siendo también pasa a través de esta válvula, pues vamos a considerar que es una válvula adiabática rígida, por tanto es isentálpica. Entonces H2 pues va a ser igual a la entalpía en 1. Y como las condiciones de la corriente 1 son constantes en el tiempo, pues realmente este valor es un valor constante también. Así que este análisis lo que nos permite decir es dNU igual a H2 por D. En este caso pues vamos a integrar entre un estado inicial y un estado final. El inicial pues de 25 Celsius y 1.01 bar, y el final 50 bar y una temperatura final. Entonces vamos a tener esta parte inicial y el estado final. De aquí, pues, de la primera integral, lado izquierdo del igual sería número de moles finales en el volumen de control por la energía interna final menos número de moles inicial por la energía interna inicial va a ser igual. Entalpía pues es constante, ¿cierto? Entonces vamos a tener entalpía de la corriente 2 multiplicado por número de moles finales menos el número de moles iniciales que se cargó en el tanque. Ahora pues podemos agrupar, podemos escribir número de moles finales, factor de
energía interna final menos H2 menos número de moles iniciales, energía interna inicial menos H2, y esto igual a 0. Ok, no nos dan el volumen del tanque, por eso pues no podemos conocer a ciencia cierta cuál es el volumen, el número de moles totales que hay. Sin embargo, como el tanque es rígido, podemos apelar a una transformación, ¿cierto? Que el número de moles finales va a ser igual a o mejor, podríamos decir que el número de moles finales lo podemos calcular utilizando esta relación. Volumen molar final pues va a ser el volumen de la sustancia dividido el número de moles finales. Por tanto, podemos decir que el número de moles finales va a ser igual al volumen del tanque sobre el volumen molar final, y de manera análoga pues el número de moles iniciales en el tanque pues va a ser el volumen del tanque sobre el volumen molar inicial. Reemplazamos el número de moles finales por esta relación, entonces nos queda B dividido final menos H2 sobre el volumen molar final de la sustancia menos B del tanque por energía interna en el estado inicial menos H2 en el estado inicial dividido el volumen inicial, esto igual a 0. Como el tanque es rígido, cancelamos los volúmenes y a partir de esto pues vamos a tener energía interna final menos entalpía que está ingresando sobre volumen molar final en el tanque menos energía interna inicial menos entalpía en 2 por volumen inicial debe ser igual a 0. Para poder calcular esta energía interna tenemos dos propiedades independientes, tenemos T y P, o podemos calcular también T y B a partir de T y P. Esta entalpía en 2 es igual a la entalpía en 1, es decir que esto es igual a la entalpía calculada a las condiciones de la corriente de admisión de donde estamos tomando, 70 bar y 25 Celsius. Entonces esto de acá pues sería calculado a 70 bar y 25 Celsius. Este volumen inicial pues lo podemos calcular con la ecuación de los fluidos, donde este volumen inicial sería Z calculado a la condición inicial de 1.01 bar y 25 Celsius por R por la temperatura inicial dividida la presión inicial. Todo esto lo conocemos. En este término de aquí conocemos la temperatura y la presión, que va a ser igual a esto que ya hemos dicho, la U final. La energía interna final pues va a ser función, conocemos la presión y tendríamos que conocer la temperatura final, que es lo que nos pregunta el problema, y este de acá, este volumen final pues es igual al Z final, que es calculada la temperatura a la presión final por R por T final sobre presión final. Conocemos la presión final, entonces si nos damos cuenta, este de acá pues es una función implícita de la temperatura final. Así que podemos trabajar a través de un proceso iterativo para encontrar una temperatura final que nos permita cumplir con este balance de energía.
Ahora, entonces vamos a tener que utilizar una ecuación de estado para poder calcular los valores de z, pero lo que más nos interesa en este momento es poder calcular nuestros valores de energía interna y de entalpía. Entonces vamos a calcular la energía interna a una temperatura y a una presión, como la energía interna del gas ideal, que ya sabemos que es función exclusiva de la temperatura, más la energía interna residual, AT y AP. Y la entalpía la vamos AT y AP la vamos a calcular como U AT y AP más P por B, en este caso pues Z por R por T. Para cada uno vamos a tener eso. Vamos a definir entonces un estado de referencia. Vamos a definir que sean 25 Celsius. Vamos a definir que sea un bar y que bajo esa condición suponemos un gas ideal. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es calcular U a T y a P, pues sería la energía interna del gas ideal a la temperatura que queramos, ¿cierto? La temperatura, a cualquier temperatura de las que nos interese. Temperatura en 1, temperatura en 2, temperatura inicial o temperatura final del volumen de control. Así que de manera general pues esto va a ser, pues bueno, bajo estas condiciones entonces vamos a decir que la energía interna en la referencia pues va a ser igual a 0. Unidades, por ejemplo, kilojulios, kilomol. Entonces vamos a tener U va a ser el U de referencia, que es un gas ideal, más la integral del CB/T, que sería C sub P de gas ideal menos R de T, entre la temperatura de referencia, que son 25 Celsius, hasta la temperatura que nos interesa. Entonces coloquémosle J, PJ, que es cualquier estado. Entonces esto de aquí es la energía interna del gas ideal. En este caso pues esto es 0, más U residual calculada a esa temperatura y a esa presión, que aquí pues vamos a utilizar una ecuación de estado. Entonces ya tenemos la energía interna y a partir de esa energía interna vamos a calcular la entalpía a la misma condición como la energía interna más P por B, que sería Z evaluado a la temperatura y a la presión que nos interesa por R por TJ. Entonces a partir de esto ya podemos calcular los valores de energía interna y entalpía que nos interesa. Bueno, una vez ya tenemos esto, entonces lo que tenemos que hacer es encontrar una temperatura que haga que esto sea igual a 0. Venimos entonces aquí, buscamos, conocemos la presión y bueno, primero entonces el estado de referencia 25 Celsius, un bar como gas ideal. A esas condiciones pues definimos energía interna igual a 0. Entonces vamos a tener un estado inicial. El estado inicial es aquí al interior del tanque, que es 298.15 y 1.01. A esas condiciones calculamos el factor de compresibilidad de la sustancia, ¿cierto? Y también pues a esas mismas condiciones vamos utilizando el volumen, ¿cierto? Pues a partir de la ecuación de los general de los fluidos podemos calcular volumen como Z por R por T dividido la presión. Entonces calculamos el volumen. Entonces este volumen que tenemos acá es el volumen calculado para el estado inicial, que es este de acá, que lo tenemos en metro cúbico kilomol. Y esto que vemos aquí es
cálculo, ¿cierto?, de la integral. Este delta U es la integral desde la temperatura de referencia, hasta la temperatura que nos interese, la integral del Cv de T, que es este pedacito que hicimos del cálculo de la energía interna. Entonces obviamente pues da 0, porque aquí esta temperatura es igual a la temperatura de referencia que tenemos. Entonces es el volumen del gas ideal. Llamamos a nuestra función residual, que la estamos calculando utilizando la ecuación de Penrobinson modificada por Strachey-Guevara. Y bueno, en este caso, dada una temperatura y una presión, calculamos las propiedades residuales a la temperatura, a la presión que se requiere. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, ya tenemos las piezas de la información. Entonces para el estado inicial, la energía interna va a ser igual a la energía de gas ideal, a esas condiciones basadas en nuestro estado de referencia, más la energía interna residual. Situación análoga vamos a tener con el estado final. Entonces en el estado final, la energía interna es esto. Obviamente aquí no sabemos todavía cuál es la energía final, solamente podemos suponer, ¿cierto?, un valor. Entonces, por ejemplo, suponemos un valor de energía interna final, de temperatura final, y dependiendo de eso, pues él va modificando acá la temperatura y va calculando. Ahora, lo mismo hacemos aquí también para el cálculo en las condiciones de la entalpía 2, ¿cierto? Aquí, que es la misma entalpía que está ingresando a la válvula isoentálpico. Vamos a calcular la energía interna. Obviamente aquí la del gas ideal es 0, porque tiene la misma temperatura del estado de referencia, más la energía interna residual, y la entalpía pues va a ser la energía interna multiplicado por P por B, y pues utilizamos este factor para que nos den las unidades consistentes de kilojulios por kilomol. Vamos a tener aquí entonces nuestro balance de energía, que ya lo habíamos deducido, y nuestro balance de energía pues va a ser U final menos entalpía 2 dividido volumen específico final, que sería este volumen de acá, volumen 2, menos U inicial menos entalpía 2 dividido volumen específico 1, y pues tenemos que buscar que esto pues sea igual a 0, cambiando esta temperatura que tenemos acá. Entonces podemos decir que queremos que se cumpla el balance de energía, o sea que esta celda sea igual a 0, cambiando esta temperatura que tenemos aquí. Entonces nos va a dar que la temperatura final para ese proceso de llenado del tanque es aproximadamente 400 Kelvin como tal.